El tema de hoy es: el reino de Dios está entre nosotros. Desde el principio, hermanos, Dios ha tenido el propósito de que su reino, porque nosotros entendemos que el Señor es el Rey, se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reina en los cielos, Él es el que reina en la tierra, Él es el Dios soberano. Y por eso desde el principio Él quiso que su reino también se establezca en la tierra. Y puso al hombre, Adán, como gobernante sobre la tierra. Después que Dios creó las plantas, después que Dios creó los animales, Dios creó al hombre con un propósito. Fíjense, cuando Dios crea algo, Dios lo crea, lo diseña de acuerdo a ese propósito. Por ejemplo, cuando Dios creó las aves para volar, les dio alas, les dio ese deseo de volar. Cuando Dios creó los peces para nadar, les creó con esa habilidad, con esa anatomía que les permitía nadar, respirar bajo el agua. ¿Para qué Dios creó al hombre? Entonces, según la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice allí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios hizo al hombre a su semejanza y le dio la tarea, le dio el propósito: señorear. Señorear sobre su creación. Esa palabra señorear es dominar, gobernar. Y una vez que Dios crea al hombre, porque lo crea varón y hembra, el Señor otra vez bendice a ambos y les dice lo mismo: fructificad y multiplicaos, y al final le dice: señorear, dominar. Entonces Dios diseñó al hombre para gobernar sobre su creación, no como lo vemos ahora, que el hombre domina al hombre o quiere dominar a otro hombre, quiere someter a otro. Eso no fue el propósito inicial. Sin embargo, este hombre que Dios había creado, el primer Adán, el primer hombre, Adán, se rebeló contra Dios
contra su creador, porque Dios le había dicho: no podrás comer del árbol que está allí en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas vas a morir. Pero el hombre desobedeció, se rebeló contra Dios, y Dios dictó una sentencia. Dios dijo: por cuanto esto hiciste, maldita será. A la serpiente le dice: serpiente, tú serás un animal maldito. Vas a andar sobre tu pecho, vas a comer polvo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios dictó una sentencia, pero también una promesa, luego que el hombre había perdido el dominio para lo cual había sido diseñado. Según la Biblia, por el pecado el hombre perdió ese dominio. En Romanos 5:12 dice: porque el pecado entró en este mundo por un hombre, Adán. También por el pecado del hombre la tierra fue maldita. Eso fue la sentencia que Dios le dijo a Adán en Génesis 3:17: por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esta tierra ha sido maldecida por el pecado. Por eso un día en el futuro, esta tierra será destruida. Todo lo que hay en esta tierra será destruida, porque la promesa es que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero también por el pecado del hombre, el hombre fue sacado del jardín del Edén. Dios lo sacó del jardín, lo echó fuera. Dios había creado a su imagen, a su semejanza. En ese lugar el hombre vivía en comunión con Dios, vivía en inocencia, era un hombre santo, perfecto. Pero el pecado hizo que este hombre perdiera todo para lo cual Dios lo había diseñado. Pero Dios tenía una promesa, y Dios ya dictó esa promesa, que iba a enviar a través de la simiente misma del hombre a su Hijo para restaurar, para recuperar lo que el primer Adán lo perdió. Dice en Romanos 5:18 al 19: así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el Señor Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, su descendencia, fueron declarados, constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesús, los demás, los que creen en Él, los que depositan su confianza en Él, serán constituidos justos. Entonces nosotros entendemos ahora un poco más por qué el Señor Jesús vino. Él dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hay un pasaje que posiblemente no lo vean ahí, que está en Mateo 16, 19. El mismo Señor Jesús le dice a Pedro, pero también lo dice a cada uno de nosotros, porque esto no es una promesa para Pedro, es para su iglesia y para todos aquellos que han depositado su fe en Él. Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa es la promesa de Dios, a ti te daré, si tú pones tu confianza en mí. Si tú naces de nuevo, recibes las llaves del reino. Si tú cambias tu manera de pensar, recibes las llaves del reino. Si tú reconoces tu necesidad de Dios, si tú tienes esa confianza como la de un niño, si tú amas a Dios por encima de tus circunstancias, esas llaves tú las posees. Entonces, el propósito de Dios en todo el Antiguo Testamento, primero fue establecer su reino en la tierra, pero el hombre lo pierde, pero ahora Dios prepara el camino para que otra vez el reino sea real, que el reino se acerque. Y ahora el reino de Dios está en nosotros. Pero fíjense que en la antigüedad, cuando un rey iba a venir, se enviaba voceros, se enviaba aquellos que anunciaban que el rey se acercaba con todo su ejército, así que todos tenían que salir a las calles a recibir al rey, a darle la reverencia. Y en la Biblia encontramos que antes que venga el Rey de Reyes, el Señor Jesús, vino Juan el Bautista. Él no era el rey, pero él anunciaba que el reino de Dios estaba llegando. Y eso fue su prédica. Juan el Bautista no predicó una religión, él predicó acerca del reino de Dios. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2, en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Él vino predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando que el rey estaba llegando, que el Mesías estaba llegando. Él anunciaba que el reino de Dios se iba a hacer presente, evidente en la tierra. Porque ese fue el plan original, que el reino de Dios esté en la tierra. Pero también vamos a ver algo del Juan el Bautista. Él que en un principio creía en ese reino, que creía que el Señor Jesús era el rey. Pero pasó el tiempo, cuando el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio, como que comenzó a pensar si realmente Jesús era el Mesías, el rey, el ungido, o no. Entonces, en Lucas 7, 20 al 23, ahí no está, creo. Ahí encontramos esta situación en la cual Juan el Bautista desde la cárcel tiene que enviar a algunos hombres a preguntar al Señor Jesús. Ellos van con una pregunta y le dicen, Señor Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Tú eres el rey? ¿O vamos a esperar a otro?
Pero en esa misma hora, dice la palabra de Dios, en ese mismo instante, el Señor Jesús sanó a muchos enfermos. Sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y dice más el Señor Jesús: y díganle a Juan, háganle saber a Juan los que ustedes han visto, lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. En ese momento el reino de Dios, a través del Señor Jesús, se estaba haciendo evidente. Lo que sucedía es que Juan el Bautista, así como muchos religiosos, muchos fariseos, saduceos, todos esperaban un reino político terrenal. No esperaban un reino espiritual. Y es por eso que no entendían, y es por eso que muchos no lo recibieron. No solamente Juan el Bautista hablaba acerca del reino, el mismo Señor Jesús. ¿De qué predicaba el Señor Jesús? En Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, el Señor Jesús dice que después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios. Él decía: el tiempo se cumplió y el reino de Dios está cerca. Así que arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean, reciban esas buenas nuevas, reciban las buenas noticias. El Señor Jesús sabía para qué había venido a la tierra. En Lucas 4:43 dice que Él dijo: es necesario, es importante, es urgente que también a otras ciudades anuncie las buenas nuevas, la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús está diciendo: yo sé para qué estoy aquí en la tierra. Porque en un principio el hombre fue creado para dominar, para señorear. Pero ahora el hombre está siendo sometido por el pecado. Y Dios no lo creó con ese propósito de vivir sometido al pecado, dominado por el pecado. Aún el mismo Señor Jesús les encargó este mandato a sus discípulos de predicar el evangelio, de predicar acerca del reino. Y ellos cumplieron con esa misión. Tanto es así que en el libro de Hechos, donde narra todas las acciones de los apóstoles, vamos a ver lo que ellos predicaban. Empezando por Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice: cuando creyeron a Felipe, porque Felipe anunciaba algo. ¿Qué anunciaba? Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Felipe, uno de los diáconos, él
anunciaba el evangelio del reino de Dios. En Hechos 19:8, ahí vemos que Pablo en la sinagoga de los judíos, en la sinagoga donde estaban los enemigos de Jesús, aquellos que lo rechazaron, allí Pablo hablaba, dice, con denuedo. Él discutía, él persuadía acerca del reino de Dios. Porque los judíos no aceptaban que Jesús sea el rey. Pero Pablo discutía con ellos, los persuadía que realmente Jesús es el rey, que Él es el Mesías, Él es el ungido. Pablo en Hechos 20:25, aún a la misma iglesia, él les dice qué es lo que él hablaba a la iglesia. Dice, y he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, Pablo pasaba tiempo con los hermanos de la iglesia, pero ¿qué hacía? He pasado predicando el reino de Dios. Finalmente, cuando Pablo había sido arrestado en Roma y le habían dejado que viva en una casa, dice Hechos 28:23, pero también el versículo 30 y 31, ahí nos habla de que vinieron a él muchos. ¿Y qué hacía Pablo con aquellos que venían a visitar? Porque Pablo no podía salir de esa casa, estaba como que tenía un arresto domiciliario. Pablo en ese lugar les declaraba, Pablo les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Los persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y en los versículos 30 y 31, los versículos finales de este libro de Hechos, dice que Pablo permaneció 2 años en una casa. Y todo aquel que venía a visitarlo, porque él lo recibía todo, vengan. Y Pablo tenía solamente un propósito, predicarles. A todos los que le visitaban, Pablo les predicaba. ¿Cuánta gente te visita, no? ¿Cuántos vienen a visitar tu casa? ¿Y de qué les hablas? Generalmente muchos le hablan de política, de deporte. Pero Pablo les hablaba, les predicaba a todos los que le visitaban el reino de Dios. Él les enseñaba acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Desde el principio, Dios quiso que su reino se establezca en la tierra. Juan predicaba el evangelio del reino. El Señor Jesús predicaba el evangelio del reino. Los discípulos predicaban el evangelio del reino. Es un mandato. Hay mandatos acerca de este reino. En Mateo 6:10 hay una frase dentro de la oración del Padre Nuestro. Dice Mateo 6:10, venga tu reino. Esa es la oración que el Señor Jesús dijo que hiciera todo discípulo de Él. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pidan que el reino de Dios se establezca en la tierra. En Mateo 6:33 es un pasaje muy conocido.
Mas buscad primeramente. Esto lo dice en un contexto donde la gente buscaba primero la comida, la ropa, donde la gente vivía preocupada por cosas. Pero el Señor Jesús puso un orden, puso prioridades. Primero, busca. No busques ganar dinero. No busques primero las cosas de este mundo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, lo que tú necesites, será añadido. Ese es un principio. El principio que Dios ha establecido. El Señor Jesús, cuando las personas se acercaban a Él y tenían ese deseo de convertirse en sus discípulos, el Señor Jesús les hablaba. En Lucas 9, 59 al 62, el Señor Jesús le dijo a uno: sígueme. Sígueme. Así le dijo a Pedro, así le dijo a Juan, a Jacobo: sígame. Ellos dejaron sus redes, dejaron las barcas y le siguieron. El Señor estaba buscando seguidores. Dijo: tú sígueme. Pero le responde: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Soy un hijo, pero tan obediente, un hijo que honra a su padre, pero tengo que esperar que mi padre muera y luego te puedo seguir. El Señor Jesús fue muy duro con sus palabras y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesús decía: prediquen acerca del reino de Dios. ¿Por qué es necesario esto? En Mateo 24, 14, si nosotros leemos este capítulo 24 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que son las señales que se narran ahí, las señales del fin del mundo. Porque los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo vas a venir? Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo esta tierra será destruida? Cuando tú vienes como rey a reinar. El Señor Jesús le dice: van a venir falsos profetas, falsos cristos, van a escuchar acerca de que viene guerras, rumores de guerras, van a ver que nación se enfrenta a otra nación, guerra entre naciones, guerra entre reinos. Entonces, ¿ahí vienes? No. Solamente este es un principio de dolor. Entonces, ¿cuándo viene, Señor? Entonces le sigue diciendo: muchos de ustedes serán aborrecidos, se van a levantar falsos profetas, va a haber hambre, va a haber escasez. Entonces, ¿ahí vas a venir? Tampoco. ¿Cuándo vendrás, Señor?
El versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino. Y cuando este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces en ese momento el fin viene. Es el plan de Dios que su reino se establezca, no solamente en la tierra, sino en cada vida. Él quiere reinar tu vida, Él quiere gobernar tu corazón. Hay mandamientos, pero siempre Dios da promesas juntamente con los mandamientos. Por ejemplo, en Mateo 13, versículos 10 al 11, ahí el Señor Jesús les dice a los discípulos que les preguntaban, Señor, ¿por qué tú hablas por parábolas a la gente? ¿Por qué no les hablas a la gente de manera directa, clara? El Señor Jesús le dice, Mateo 13, 11, a ustedes que son mis discípulos, ustedes que lo dejaron todo por seguirme, a ustedes les he dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Porque los discípulos en una ocasión le decía en Lucas 18, 28 al 30, los discípulos ellos reconocían que habían dejado muchas cosas por el Señor Jesús. Entonces Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestras casas, nuestro trabajo y te hemos seguido. Estamos hablando de las promesas de Dios acerca del reino. Y al Señor Jesús le dice, de cierto, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. No hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Si tú buscas el reino de Dios primero, dice allí en versículo 30, en este tiempo vas a recibir mucho más, y también en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque el plan original de Dios es darnos el reino. Dice Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Son las promesas de Dios. El reino de Dios no es un reino visible, es un reino espiritual, pero se manifiesta mediante el poder de Dios. El Señor Jesús enseñó a los discípulos, el Señor Jesús hablaba acerca del reino de Dios, pero también el Señor Jesús le mostraba en qué consistía ese reino. De tal manera que cuando en una ocasión envió a sus discípulos a predicar y les envió en esa misión de predicar el evangelio en las ciudades,
el Señor Jesús le dijo, no van a ir sin nada, sin objeto de valor, porque ustedes ahí van a predicar el evangelio. Ustedes en ese lugar, en esa casa donde los reciban, ustedes van a orar por los enfermos y los enfermos serán sanados. Ustedes van a orar por aquellos que están poseídos y ellos serán libres. Todo eso es por gracia. Ustedes no han pagado por eso. Es por gracia y por lo tanto ustedes también, como de gracia recibieron, lo van a dar de gracia. Entonces ellos llegaron ante el Señor Jesús. Llegaron con las noticias de que habían tenido éxito, de que los enfermos se habían sanado, de que muchos que estaban poseídos habían sido libres. Entonces el Señor Jesús les habla a todos ellos y les dice una verdad interesante. En capítulo 10, Lucas capítulo 10, Lucas 10, el versículo 17, ahí a partir del versículo 17, ahí narra lo que ellos decían. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor nos ha dado la autoridad en su nombre. En su nombre hay autoridad. Pero también nuestro nombre está escrito allá en los cielos. Ese es el reino de Dios que está aquí en este lugar. Porque Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en este lugar. Y su propósito es que su reino se establezca, así como cantamos las canciones muy hermosas, donde nosotros nos rendimos ante el Señor, donde le decimos, Señor, mi vida es tuya. Soy como un barro y tú eres como el alfarero. Aquí estás y aquí está mi vida. Nunca conoceremos más acerca de su reino si nosotros no buscamos al Rey y levantamos un trono para que Él reine. Los reyes reinan sobre un trono. Ellos necesitan un trono, una corona. Necesitan la devoción. Necesitan que uno les dé el respeto. Pero nuestra vida honra a Dios. Nuestra vida realmente alaba su nombre. Nuestra vida realmente bendice su nombre. No con lo que tú hagas
en tus fuerzas. Todo lo tienes que hacer en el nombre de Jesús. Amigo, hermano, el Señor Jesús quiere hoy entrar a tu corazón. El Señor Jesús quiere entrar a tu vida. Él quiere reinar, Él quiere traer su reino a tu casa, a tu familia. Porque lo que tú has perdido, no has perdido una religión, así que no busques religiones. Tú no has perdido una idea, una filosofía, tú has perdido el propósito para lo cual tú fuiste diseñado. Y por eso, para que ese propósito otra vez sea real en tu vida, tienes que venir ante Él en arrepentimiento, porque nuestra manera de pensar muchas veces impide que ese reino se establezca en nuestras vidas. Aún nuestro orgullo impide que nosotros realmente reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Amigo, hermano, si tú quieres recibir el reino de Dios en tu vida, si tú quieres recibir al Señor Jesús a tu vida, acércate a Él con fe. Vamos a orar. Cierra tus ojos. A todos aquellos que nunca han recibido a Jesús en su corazón, todos aquellos que han buscado en religiones, han buscado en muchos lugares el propósito ¿por qué están en esta tierra? ¿Para qué están en esta tierra? ¿Para qué? ¿Para qué existen? Déjame decirte que el Señor Jesús dice: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Si tú vienes a mí con pesos, con cargas, es el pecado el que te hace que tu vida sea una vida de insatisfacción. Es el pecado que hace que tu vida sea una vida de dolor, de aflicción, de inseguridad, de temores. Pero en Cristo Jesús podemos encontrar el descanso, la paz. Así que Él te invita y te dice: ven a mí. Y si tú estás dispuesto ahora, no mañana, hoy, a recibir a Jesús en tu corazón, repite después de mí esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Dios, y por eso te pido que mis pecados sean perdonados. Te pido que mi vida sea cambiada y transformada para ti. Que mi vida sea una vida que te honre, te glorifique. Porque ahora, Señor Jesús, yo quiero que tú reines en mi corazón. Reina ahí. Que tu trono se levante y puedas gobernar mi vida, puedas controlar mi vida, puedas dirigir mi vida de ahora en adelante. Te lo pido todo en tu nombre, Jesús. Gracias.